Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande, una ocasión maravillosa en donde la alegría y la bendición de Dios es en nuestros corazones para Él guiar nuestras almas en su programa y así muy pronto recibir la transformación de nuestro cuerpo. Dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Lucas capítulo 12, verso 41 en adelante, de la siguiente manera: entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que les dé su alimento o su ración, para que les dé a tiempo, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. ¿A quién? Al mayordomo fiel y prudente que a tiempo le ha dado la ración correspondiente a los hijos de Dios en la casa de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La boca de Dios a través de la historia bíblica han sido los profetas de Dios. Y el hombre no vivirá por el pan literal que él come, no vivirá eternamente, sino por el pan espiritual, por la palabra de Dios correspondiente para el tiempo en que está la persona viviendo, la cual sale de la boca del mensajero que Dios tiene para ese tiempo. A través de las edades y de las dispensaciones, Dios ha enviado su palabra a su pueblo para alimentar a su pueblo en cada edad y en cada dispensación, para así que los hijos de Dios reciban vida para vivir eternamente. Y esa vida la reciben cuando reciben esa palabra, ese mensaje que corresponde al tiempo en que están viviendo. En la edad o dispensación en que cada persona está viviendo, tiene la palabra de Dios para alimentar su alma y vivir eternamente. Ahora, sabemos que hay edades y dispensaciones. Por lo tanto, el mensaje de una edad o dispensación que ya pasó no es el alimento espiritual para las personas que están viviendo en un tiempo más adelantado. Cada mensaje corresponde a la edad a la cual ha sido enviado, o a la dispensación a la cual ha sido enviado. Y ha sido enviado por el Señor Jesucristo por medio del ángel mensajero, del profeta mensajero que él tenga para esa edad o dispensación. Fuera
de ese mensaje, de esa palabra de Dios, para ese dato de dispensación. No hay alimento espiritual para las personas de parte de Dios, porque ese es el alimento espiritual para las personas de ese tiempo. Encontramos, por ejemplo, el mensaje dispensacional de Moisés. Ese mensaje cubría toda la primera dispensación. Fuera de ese mensaje no había otro mensaje para el pueblo hebreo. Y por esa causa usted encuentra a todos los profetas que Dios envió después de Moisés, hablando de acuerdo a ese mensaje. Luego apareció el Señor Jesucristo, introducido por Juan el Bautista, el mensajero de la séptima edad de la iglesia hebrea. Y cuando apareció el Señor Jesucristo, apareció un profeta mayor, un profeta como Moisés, porque Moisés dijo: profeta como yo se levantará el Señor nuestro Dios, a él oíd. Dios pondrá su palabra en su boca, y él hablará todo lo que Dios le mandare. Y cualquiera que no escuchare lo que él hablare en el nombre de Dios, en su nombre, Dios le desarraigará del pueblo. Esto fue lo que Dios le dijo a Moisés, para que Moisés lo hiciera saber a el pueblo hebreo, lo cual se cumpliría en un mensajero dispensacional para el pueblo hebreo, y luego se repetiría en un mensajero dispensacional para los escogidos en medio de los gentiles. Ahora, hemos visto que un mensajero de una edad y un mensajero de una dispensación son diferentes. Un mensajero de una edad trae el mensaje para esa edad de acuerdo al mensaje que trajo el mensajero para esa dispensación. Pero el mensajero de una dispensación trae un nuevo mensaje que cubre toda esa dispensación nueva que ha comenzado con ese mensajero. O sea, un mensajero dispensacional es enviado cuando va a comenzar una nueva dispensación. No aparece a menos que no vaya a comenzar una nueva dispensación, porque no puede ministrar en una edad, sino en una dispensación. Y cuando aparece un mensajero dispensacional, el tiempo o edad en que él ministra es conocida siempre como una edad de piedra angular, como fue la de Moisés y como fue la de Jesús. Así también es en este tiempo en que vivimos. Y encontramos que cuando aparece un mensajero dispensacional, está concluyendo la dispensación anterior. Por lo tanto, aparece en ese ciclo divino conocido como el año del jubileo. Delante de Dios está ese ciclo divino llevándose a cabo. Es el ciclo divino en donde se toca la trompeta, el mensaje de esa nueva dispensación. Es el mensaje dispensacional, la trompeta dispensacional que anuncia libertad en toda la tierra, que proclama ese ciclo divino para la liberación del pueblo de Dios.
encontramos que cuando se tocaba la trompeta del año del jubileo, se tocaba en el día de la expiación. Ahora ustedes pueden ver que el pueblo hebreo en el tiempo de Moisés tuvo que sacrificar un cordero, matar un cordero y comer ese cordero, esa cena del cordero, y colocar la sangre en el dintel como una señal para que la muerte, el ángel de la muerte, no entrara a la casa de los hijos del pueblo hebreo y no muriera el primogénito en esa casa. El pueblo de Egipto no conocía este misterio divino y no colocó sangre en el dintel de sus casas. Por lo tanto, aquella noche en que el pueblo iba a salir de Egipto, en ese primer éxodo, hubo muerte en todo Egipto, porque ellos no tenían la señal para que el ángel de la muerte no entrara. Por lo tanto, entró el ángel de la muerte a cada casa y murió el primogénito, comenzando desde el primogénito del faraón en adelante. Así es que ni el rey ni el faraón se salvó, ni el hijo del faraón se salvó en esa noche, porque no tenía la señal, la cual Dios había dado para el pueblo hebreo. Ahora, vean ustedes que cuando aparece un mensajero dispensacional, un éxodo se lleva a cabo, una señal es aplicada, y en ese tiempo también las plagas, los juicios y la muerte azota a las personas. En algunas ocasiones es la muerte literal, en otras ocasiones muerte espiritual. Ahora encontramos que en el tiempo de Moisés, siendo Moisés el mensajero de la primera dispensación, de la dispensación de la ley, él llevó a cabo el primer éxodo con y por la palabra, el mensaje que Dios le dio. Fue el mensaje que proclamaba libertad para el pueblo hebreo, la libertad de la esclavitud en la cual estaba el pueblo hebreo, y los llevaba a una tierra prometida. Ahora ustedes pueden ver que siempre hay una salida y un recorrido para llegar a una tierra prometida. Los que permanecieron con Moisés y su mensaje, encontramos que agradaron a Dios. Se leyeron en el Éxodo y continuaron esa trayectoria con Moisés y con el mensaje de Moisés, el mensaje para aquella dispensación. Tuvieron muchos problemas, y aunque el ángel de la muerte no los mató en la tierra de Egipto, aquella noche en que entró el ángel de la muerte a las casas que no tenían la señal, luego en el desierto murieron muchas personas porque no permanecieron en el mensaje del ángel mensajero de la primera dispensación, Moisés. Así es que, como hemos visto, para cada edad hay un mensajero y para cada dispensación. Y la bendición está en permanecer oyendo y leyendo y guardando, o sea, perseverando
en ese mensaje traído por el mensajero dispensacional. Por ejemplo, los que quisieron regresar a Egipto bajo el liderato de otra persona, la tierra se abrió y se tragó a Datán y Coré, que no estaban de acuerdo con Moisés, y también en otras ocasiones a otras personas que no continuaron con la guianza que Dios estaba dando a través de Moisés. Cuando se vive en una dispensación, en el comienzo de una dispensación, hay mucho peligro para las personas que no permanecen en el mensaje que trae el mensajero. Pero hay muchas bendiciones para aquellos que permanecen en el mensaje de ese mensajero. Moisés no se puso a luchar con ellos, con Datán y Coré, sino que Moisés lo que dijo fue: los que estén conmigo, acérquense a mí. Los que estén allá con Datán y Coré, ustedes se quedan allá. Nadie sabía lo que iba a acontecer, pero de momento se abrió la tierra y se tragó a los que no estaban con Moisés. Encontramos que así ha sido en cada dispensación cuando ha estado el mensajero de esa dispensación. Ya les dije que pueden venir plagas literales y plagas espirituales, pero ambas, la muerte espiritual, la segunda muerte le sigue, que es la muerte que ninguna persona desea. La muerte, la primera muerte, la muerte física, no es tan peligrosa, porque los muertos en Cristo han de resucitar. O sea que es una muerte que solamente es temporera hasta que ocurra la resurrección de los santos. Pero la segunda muerte es una muerte en donde la persona no es echada en una sepultura, en el cementerio, sino que es echada en el lago de fuego. Esa es la segunda muerte, y de ahí no habrá resurrección. Ahora encontramos que aquellas personas llegaron directamente al infierno estando vivos, porque el infierno encontramos que, aunque está en otra dimensión, encontramos que así como nosotros estamos en estas tres dimensiones, están aquí en la tierra. Y el infierno está en el centro, en el corazón de la tierra, pero algún día se va a abrir y estará también sobre la tierra. Pero vamos a hablar principalmente de las bendiciones de Dios para aquellos que siguen el mensaje, la palabra, el alimento espiritual, la ración que el mayordomo fiel y prudente le da a los hijos de Dios en la edad o dispensación en que Él es enviado. Ahora Moisés, como un mayordomo fiel y prudente, le dio al pueblo el alimento espiritual, el mensaje de la primera dispensación, o sea, el mensaje de la ley. Moisés, dice la Escritura, que fue fiel en toda la casa de Dios, que era el pueblo hebreo, y fue colocado ese mayordomo fiel y prudente sobre esa casa de Dios, y administró los bienes de Dios
en la casa de Dios durante su tiempo. Luego encontramos al Señor Jesucristo, fiel y verdadero. Él fue fiel en toda la casa de Dios. Le dio el alimento espiritual, la ración espiritual, el mensaje dispensacional en su tiempo, en su ministerio, al pueblo. Y los que lo recibieron, recibieron la bendición de Dios. Él dijo: el que oye mi palabra tiene vida eterna. Él también dijo: el que recibe profeta en nombre de profeta recibe toda la bendición que él trae en ese mensaje, en ese ministerio con el cual él viene. Los que habían recibido a Moisés recibieron la bendición que él trajo. Los que le rechazaron, los que se apartaron de su mensaje, recibieron las plagas, las maldiciones. Porque un mensajero dispensacional trae las bendiciones de Dios y también las maldiciones o juicios divinos. Luego encontramos a Jesús. Los que le rechazaron, dice el Señor Jesucristo, aquellos que le estaban rechazando, ¿quién les enseñó a ustedes a huir del fuego del infierno? ¿Quién les enseñó a huir de ese lugar preparado para el diablo y sus ángeles? Los que le rechazaron no podían escapar de esos juicios porque habían rechazado la única forma de vida eterna. Habían rechazado la vida. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo que era Dios, dice la Escritura, por Él fueron hechas, creadas todas las cosas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida. ¿En dónde? En Él. No estaba en las religiones o sectas religiosas, sino en el Verbo, la palabra. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dice: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, de voluntad humana, ni de sangre, sino de Dios. Y aquel Verbo se hizo carne, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de virtud. El Verbo hecho carne, la palabra hecha carne, la teofanía hecha carne, Dios, Melquisedec, Elohim, el Señor Jesucristo. Y las palabras que salían de su boca eran palabras de vida eterna para todo ser humano, porque la palabra de Dios, la cual sale de la boca de Dios, es palabra de vida eterna para todo ser humano.
Por eso no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la palabra, el mensaje asignado por Dios para cada edad o para cada dispensación. Cuando la persona recibe el mensaje que corresponde a la edad o dispensación en que está viviendo, está recibiendo la palabra de vida eterna. Está recibiendo esas palabras que son espíritu y son vida, por la cual recibe el derecho a vivir eternamente. En palabras más claras, ahí es el tiempo, el momento exacto en que la persona hace contacto con la eternidad. Y al hacer contacto con la eternidad, entonces se conecta con la eternidad a través del mensaje que corresponde para su tiempo. Y ahí es sellada la persona con esa palabra. Y entonces la persona puede estar tranquila. Puede entonces vivir los días que le faltan vivir. Esos días que faltan por vivir para esa persona, los puede vivir en paz, tranquilo, porque sabe de dónde ha venido, dónde está, por qué está aquí y hacia dónde va. Porque ha recibido la palabra de vida eterna. Esa palabra de vida eterna, como ya hemos visto, para cada edad, Dios se la envía por el mensajero de cada edad. Y para cada dispensación, la envía por el mensajero de cada dispensación. Vimos a Moisés siendo enviado con esa palabra para esa primera dispensación de la ley. Vimos a Jesús con esa palabra para la dispensación de la gracia. Y en este tiempo final, Él dice, Él pregunta, ¿quién es el mayordomo, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor, o pondrá su Señor sobre su casa, la casa de Dios, el cuerpo místico del Señor Jesucristo, o sea, la iglesia novia del Señor Jesucristo? ¿Cuál es ese siervo, ese mayordomo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa? ¿Para qué? Para que le dé la ración, el alimento a tiempo, ese alimento espiritual, esa palabra que corresponde a ese tiempo de la segunda venida del Hijo del Hombre. Dice, de cierto digo, que cuando su Señor viniere, cuando su Señor venga y lo haya haciendo así, dándole la ración, el alimento espiritual, el mensaje que corresponde para ese tiempo, para esa nueva dispensación. Dice, de cierto digo, que si le haya haciendo así, dándole ese mensaje, ¿qué mensaje? El mensaje de gran voz de trompeta, el mensaje de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, el mensaje del año del jubileo actualizado. De cierto digo, que cuando su Señor viniere y le hallare haciendo así, sobre todos sus bienes le pondrá. Todos los bienes del Señor Jesucristo serán colocados en las manos de ese mayordomo, de ese siervo fiel y prudente, que estará dándole el alimento espiritual,
el mensaje de gran voz de trompeta, el mensaje del año del jubileo, el mensaje del séptimo sello, el mensaje de la segunda venida del Hijo del Hombre, del Señor Jesucristo, como el león de la tribu de Judá. Sobre todos los bienes del Señor Jesucristo será colocado, así como Moisés fue colocado sobre todos los bienes del Señor en la primera dispensación, y Jesús fue colocado sobre todos los bienes de Dios en la segunda dispensación. El Señor Jesucristo colocará sobre todos los bienes del Señor Jesucristo a ese siervo fiel y prudente, a ese mayordomo fiel y prudente, que estará dándole el alimento espiritual, el mensaje que corresponde a la tercera dispensación en este tiempo final. Y eso significa más de lo que usted y yo nos podemos imaginar. Cuando una persona es puesta sobre todos los bienes del Señor, de Dios, ocurre como ocurrió con José cuando el faraón lo colocó sobre todos sus bienes. Le colocó el anillo, el sello, donde estaba ese nombre del faraón, ese nombre con el cual era sellado todo negocio del reino del faraón. Y por esa causa encontramos que en cada dispensación el mensaje de Dios para esa dispensación es enviado a través de un siervo, de un mayordomo fiel y prudente, que es el mayordomo para esa dispensación. Él tiene que vigilar por los hijos de Dios de esa dispensación. Él les trae el mensaje a ellos para esa dispensación, y les recomienda siempre que no se aparten de ese mensaje ni a diestra ni a siniestra, que se mantengan en el centro de ese mensaje, porque si se apartan a diestra o a siniestra, se cumple en ellos lo que dijo Dios a través de Moisés: yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición, la vida y la muerte. O sea, si te apartas de esta palabra, de este mensaje que yo te he dado hoy, en este día dispensacional, te vendrán las maldiciones escritas en este libro. Si te mantienes en esa palabra, te vendrán las bendiciones escritas en este libro. Yo te aconsejo que escojas la bendición, la vida. ¿Para qué? Para que vivas tú y tu descendencia. Así también habló el Señor Jesucristo: el que oye mi palabra tiene vida eterna, porque mis palabras son espíritu y son vida. Y para nuestro tiempo, el Señor Jesucristo ha dicho: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas. Es un mensaje dando testimonio de ese mensaje dispensacional para la tercera dispensación. Y es un mensaje para todos
los seres humanos, para todas las iglesias, para todos los seres humanos, para todas las naciones. Dice en Apocalipsis 22 y verso 16. Y también en Apocalipsis 22 y verso 6 dice: y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. Vea usted eso, el Dios de los espíritus de los profetas. Cuando Dios envía un profeta, ha enviado un espíritu de profeta, un espíritu teofánico de la sexta dimensión, para ministrar la palabra, el mensaje que corresponde a esa edad o dispensación. Por eso aparece con las dos conciencias juntas, porque un espíritu de profeta, siendo de la sexta dimensión, aparece con las dos conciencias juntas para poder llevar a cabo la obra que corresponde para ese tiempo, traer el mensaje, la palabra de Dios para ese tiempo, la cual no puede traer ninguna otra persona. Porque Dios para cada edad envía un mensajero con las dos conciencias juntas, y para cada dispensación envía un mensajero, un profeta, con las dos conciencias juntas, para traerle al pueblo la palabra, la cual viene de otro mundo, de otra dimensión. No viene esa enseñanza de un seminario, no viene de una universidad, no viene de un instituto teológico, sino que viene directamente del cielo. Por eso Jesús podía decir: la palabra que yo hablo, no la hablo de mí mismo, sino que como yo escucho al Padre hablar, así yo hablo. Y él dijo: Padre, la palabra que tú me diste, yo les he dado, y ellos la recibieron. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Amén. Y conoceréis la verdad. La palabra, el mensaje que corresponde al tiempo en que usted está viviendo, y seréis libertados, libres de las ideas y palabras humanas aprendidas, enseñadas en esta tierra, en las universidades, seminarios y lugares teológicos, en donde enseñan a la gente para hablar acerca de Dios. Pero seréis libertados de todas esas ideas terrenales, porque conocerán ustedes la verdad, la palabra de Dios enviada para el tiempo en que ustedes están viviendo. Así ha sido en cada edad y en cada dispensación. Y así también es en nuestro tiempo. Por eso Él dice que envía a su ángel para dar testimonio de esa palabra, de ese mensaje que corresponde a esta tercera dispensación que ha comenzado, y que los de la primera dispensación, el judaísmo, no sabe que ha comenzado la tercera dispensación. Pues si no sabe que comenzó 2000 años atrás la segunda dispensación, menos va a saber que comenzó la tercera. Pero algún día lo va a saber. Cuando Dios le abra los ojos al pueblo hebreo, a 144,000, que es el pueblo hebreo para Dios, entonces verán y entenderán lo que antes no han visto y no han conocido. Y los de la segunda dispensación, el cristianismo, no sabe que ha comenzado una tercera dispensación, una nueva dispensación, así como en el tiempo de Jesús, que se estaba viviendo en el tiempo de la ley para el pueblo hebreo, comenzó en medio de ellos
una nueva dispensación, la segunda dispensación, y no se dieron cuenta cuando comenzó. Comenzó cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Y ninguna persona puede entender el mensaje de una nueva dispensación, ni puede entender que una nueva dispensación ha comenzado, a menos que no entre a esa nueva dispensación. Usted no puede ver y saber lo que en estos momentos está aconteciendo en otra ciudad. Ni siquiera usted puede saber lo que está aconteciendo fuera de este local. Pero usted puede saber lo que está aconteciendo en este lugar porque usted está aquí. Y ninguna persona puede saber lo que está aconteciendo en otra edad si no está en esa otra edad. Solamente las personas pueden entender lo que está aconteciendo en la edad o dispensación en que ellos están viviendo, si ellos entran a esa edad o dispensación. Y así entonces pueden ver, pueden comprender lo que Dios está llevando a cabo conforme a como Él había prometido. Vean ustedes, el Mesías lo estaba esperando, el pueblo hebreo estaba allí en medio de ellos y no lo podían ver como el Mesías. Decían que era el príncipe de los demonios, que el príncipe de los demonios, Belcebú, era el que hacía esos milagros. Sin embargo, era el príncipe de paz, era el Dios fuerte, era el Padre eterno, manifestado en carne humana, Emmanuel, Dios con nosotros, porque Jesús estaba allí, pero Él estaba en una nueva dispensación. Él estaba allí en una nueva edad, la edad de la piedra angular de esa nueva dispensación. Y usted puede ver claramente que esa fue la causa por la cual ellos estaban ciegos, ciegos a una nueva dispensación, ciegos a una nueva edad, la edad de la piedra angular, la edad de la primera venida del Hijo del Hombre en medio del pueblo hebreo. Y por eso, aunque con sus ojos lo veían, no lo podían ver con y a través de la palabra, como el Mesías prometido en la Escritura, porque ellos no estaban en esa nueva dispensación. Por eso Jesús, cuando ellos dicen, ¿y acaso nosotros somos ciegos?, Él les dice, si ustedes fueran ciegos, o sea, en lo físico, ustedes no tendrían pecado. Pero como ustedes dicen que ven, por eso permanece en ustedes el pecado. Y también en otras ocasiones Él les dijo, vosotros ciegos, guías de ciegos. Si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ahora, ellos reclamaban que ellos veían físicamente y que también espiritualmente ellos veían, conocían el mensaje de Moisés, el mensaje de la ley, pero no comprendían que había comenzado una nueva dispensación y que un nuevo mensajero estaba allí, uno mayor que Moisés, uno mayor que el rey David, uno mayor que el rey Salomón, uno mayor que todos los profetas del Antiguo Testamento. Y ese era Jesús de Nazaret. Ellos no comprendían estas palabras. Ellos pensaban que Jesús estaba loco. Porque cuando una persona no está en la dispensación que se está llevando a cabo, realizando en esos momentos, y está en una dispensación y en un mensaje de una dispensación pasada, entonces ve las cosas nuevas de esa nueva dispensación como una locura, no las puede comprender.
Por eso también decían de Pablo y de los apóstoles y de los cristianos de aquel tiempo, que aquel mensaje y creencia de ellos era un nuevo camino, o sea, una nueva religión. Y decían que era un camino de herejía. Y Pablo decía, bueno, si ustedes dicen así, eran los de la ley que decían así. Bueno, pues conforme al camino que llaman herejía, yo sirvo al Dios de mis padres. Vean ustedes que siempre los que se quedan en una edad o dispensación que ya pasó, critican a los que han pasado a una nueva dispensación o a una nueva edad. Y piensan que esas personas están locas. Es que no pueden entender lo que Dios está llevando a cabo, porque se han quedado rezagados. No es bueno. Ahora, nosotros estamos conscientes que una tercera dispensación ha comenzado. Dios prometió enviar su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y lo ha hecho en la Escritura, y lo ha prometido en la Escritura por medio de su ángel. Ahora, vean ustedes esto. En el tiempo de Moisés, siendo Moisés el mensajero dispensacional, el único que tenía palabra de Dios para el pueblo era Moisés. En el tiempo de Jesús, el único que tenía palabra de Dios para el pueblo era Jesús. Porque el mensajero dispensacional para esa dispensación en que Él aparece y comienza, el único que tiene palabra de Dios para el pueblo y para esa dispensación es el mensajero que Dios envía. Y por esa causa Jesús podía decir, mis palabras son espíritu y son vida, y el que oye mi palabra tiene vida eterna. Así es en esta tercera dispensación. Y por esa causa dice en Apocalipsis capítulo 1 y verso 1 hasta el 3, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a Juan en visión, a nosotros en el cumplimiento de esas visiones. Y sigue diciendo en el verso 3, bienaventurado el que oye. Quiero leerlo directamente aquí en la Escritura. Dice, el que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. O sea, Juan, el que ha dado testimonio de estas cosas. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora vean que la bienaventuranza está en la tercera dispensación, en escuchar las palabras de esta profecía que trae el ángel del Señor Jesucristo para todos los hijos de Dios, porque es la revelación de Jesucristo en su segunda venida, conforme al orden de su venida. Por eso en el verso 7 de Apocalipsis 22 también nos dice de la siguiente manera: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ahora ustedes pueden ver
que esta palabra de la profecía de este libro es nada menos que el mensaje del Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero. El ángel mensajero, siendo el mensajero dispensacional de la tercera dispensación, que ha estado y está y estará dándole la ración, el alimento espiritual a tiempo para los hijos de Dios. Dándole el alimento espiritual, el mensaje de la tercera dispensación, por lo cual él recibirá una bendición muy grande, la cual compartirá con cada uno de los escogidos. Por eso, bienaventurados los que oyen y los que leen, o los que leen y los que oyen las palabras de la profecía de este libro, que es el mensaje, la revelación de Jesucristo por medio de su ángel mensajero. El ángel mensajero enviado por el Señor Jesucristo como el mayordomo, ministrando los bienes del Señor Jesucristo en este tiempo final. Por lo tanto, permaneciendo en ese mensaje, podemos esperar y recibiremos todas las bendiciones de Dios escritas en este libro de Apocalipsis. Y apartándonos del mensaje del ángel del Señor Jesucristo, recibiremos las plagas escritas en este libro. Yo te aconsejo que escojas la bendición, la vida, permaneciendo en el mensaje del ángel del Señor Jesucristo, leyendo y oyendo y perseverando, guardando las palabras de la profecía de este libro, que son el mensaje del Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero, enviado en este tiempo final, en esta tercera dispensación, en la edad de la piedra angular. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención, y adelante en la casa de Dios, siendo alimentados con el alimento que corresponde para nuestro tiempo, el cual nos da el mayordomo o siervo fiel y prudente, el ángel del Señor Jesucristo. El mayordomo fiel y prudente. Dios les bendiga o continúe bendiciendo en la casa del Dios vivo, con todas las bendiciones escritas en este libro de Apocalipsis. Con ustedes nuevamente Miguel Bermúdez Marín, para concluir en esta noche nuestra parte, y ya estaremos viajando hacia el Ecuador, en donde están preparadas ya las actividades para continuar en el Ecuador, dando el alimento a tiempo, el alimento de la tercera dispensación. Pasen todos muy buenas noches, y será hasta el regreso nuestro del Ecuador. 4 de
4 de agosto va a haber una actividad, creo que en Fusa. No se haga su gasto. Ya pues están escuchando, ya nuestro hermano Bermúdez les dirá la fecha en que estaremos nuevamente con ustedes y adelante la ración, el alimento espiritual de nuestra tercera dispensación.